Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy, el seguidor del Deportivo de A Coruña, miembro de los Riazor Blues, concretamente de la sección de los Suaves, que fallecía ayer después de ese encontronazo, de esa batalla campal que se producía en la orilla del río Manzanares. Esta mañana están viendo imágenes del tanatorio. Su cuerpo no llegará hasta la ciudad de A Coruña hasta mañana. Mañana por la tarde se calcula que saldrá por la mañana de Madrid y que llegará, como les decía, aquí a Galicia por la tarde a primera hora. Hoy ya ha habido reacciones de todo tipo, incluida la que recogíamos en Abegondo, en donde entrenaba el Deportivo y que guardaba un minuto de silencio. Ese instante, reacciones de todo tipo. Fernando Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches. La pregunta, ¿va a haber un antes y un después, después de lo que sucedió ayer en Madrid? Bueno, si hoy escuchas al secretario de Estado para el Deporte, al de Seguridad, si escuchas a la policía, escuchas al presidente de la Liga, pues efectivamente hay un antes y un después. Hemos oído palabras altisonantes, que los ultras están acabados, por ejemplo, creo que dijo Tebas, y como pues el propio secretario para el Deporte, Miguel Cardenal, pues dice que estamos ante un antes y un después, que a partir de ahora tolerancia cero. ¿Tú te lo crees? Hombre, esto lo he oído ya, lo hemos oído ya en otras ocasiones, porque hace años, pero ya ha habido algún muerto por violencia en el fútbol, y en ese momento pues llegaron las palabras altisonantes, se dijo que había un punto y final. Tolerancia cero. Yo creo que algo va a pasar, que esta vez va a ser distinto. Claro, pues que ayer mismo escuchábamos al presidente del Atlético de Madrid, al señor Cerezo, calificar de accidente lo que había sucedido en el río Manzanares e insistir en que no tenía nada que ver con el fútbol y que había acontecido a mucha distancia del campo. Un accidente fuera de... Efectivamente, en estricto senso, no tiene que ver con el fútbol. El fútbol es el verde, 11 para 11, una pelota. Efectivamente, en ese sentido, no tiene nada que ver. Pero vamos, Cerezo desde luego demostró ayer cuál ha sido la actitud del mundo del fútbol, de los dirigentes, de los estamentos del balón, escaqueándose de todas las responsabilidades y no reconociendo lo fundamental. Y lo fundamental es que la existencia del Frente Atlético se debe única y exclusivamente a gente como Cerezo y como Gil. ¿Y los Riazor Blues? Y los Riazor Blues se deben, en su momento, a la tolerancia de gente como Lendoiro. Vamos a ver ahora, que llevan 10 meses en el puesto, cuál es la reacción de Tino Fernández en la presidencia. Pero si los ultras existen, es por el consentimiento de los clubes. Nadie lo duda, ¿eh? Bueno, pues hay muchas cosas que hablar. Vamos a abrir un debate con esta mesa y también vamos a mantener una conversación telefónica, como les decía, con ese periodista, Antonio Salas, que, como ya decimos siempre, es un nombre ficticio, el que él utiliza cuando se infiltra en organizaciones peligrosas, como, al parecer, son también algunos de los miembros de estas hinchadas radicales. Él en concreto se infiltró en su momento en los Ultrasur, que es la hinchada radical del Real Madrid, y cuenta cosas terroríficas que sucedían en el entorno de este colectivo. Nos vamos al plato de informativos con Lucía Rodríguez. Como siempre, vamos a construir el relato de las últimas horas en torno a este asunto. Adelante. Pues Fernanda, a estas horas ya se ha revelado una de las grandes incógnitas. Fue la Federación de Peñas del Deportivo la que vendió unas 100 entradas a los Riazor Blues, entradas que ya no pudieron controlar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora esa es una de las principales líneas de investigación. Además, el Depor asegura que alertó de que al menos un autobús de los Blues viajaba a Madrid. La policía gallega afirma en un comunicado que el jueves avisó del desplazamiento de al menos 50 ultras. La consecuencia de todo ya la sabemos, la batalla campal que terminó con un hincha blanquiazul fallecido ayer. Dos bandos enfrentados, radicales de extrema derecha y radicales de extrema izquierda. A un lado los Riazor Blues, los ultras del Deportivo, y al otro los del Atlético, el Frente Atlético. Para apoyar a los primeros, miembros de los Alcor Hooligans, del Alcorcón y de los Bucaneros del Rayo, como refuerzos de los segundos, los Ultra Boys del Sporting de Gijón. En total, unos 200 radicales. La investigación policial sostiene que hubo una quedada a través de WhatsApp. Como el partido había sido calificado de bajo riesgo, el dispositivo estaba formado por 160 agentes, cuyo trabajo comenzaba 2 horas antes del encuentro. La pelea comenzó 3 horas antes de ese partido. Los Riazor Blues alquilaron los autobuses en Lugo y recorrieron las calles de la capital a sus anchas. Según Interior, los Blues hicieron todo lo posible para eludir los controles policiales. El comienzo de la batalla lo marcó la explosión de una traca de petardos, el lugar, el conocido como Madrid Río, en las inmediaciones del Vicente Calderón. Las armas, todo lo que estaba al alcance.
palos, barras de hierro, mobiliario de terrazas, ramas de árboles o navajas. El balance de esta batalla campal: un fallecido, como decíamos, Francisco Romero Taboada, de 43 años, conocido como Jimmy y miembro de Los Suaves, el ala más radical de los Riazor Blues. 11 heridos, 3 de ellos por arma blanca, 21 detenidos, 12 pertenecen a los Blues, 6 al Frente Atlético, 2 a los Bucaneros y 1 a los Alcor Hooligans. Además, se identificaron a otras 90 personas. El reloj marcaba las 8:49 de la mañana. Entonces, antes de la batalla cuerpo a cuerpo, un minuto largo de fuegos artificiales. Los gallegos, en minoría, huyeron en estampida, pero algunos quedaron atrás. Los radicales rojiblancos lanzaron a Francisco Javier Romero por la barandilla. Resistió unos segundos agarrado al pasamanos, recibió golpes hasta que se soltó, cayó al agua y pidió socorro. Tuvo que esperar 17 minutos hasta que fue rescatado. Los bomberos lo sacaron del agua, pero cuando entró en la ambulancia del SAMUR estaba en parada cardiorrespiratoria con traumatismo cranoencefálico y síntomas de hipotermia. Según la autopsia, Jimmy murió por los golpes ocasionados posiblemente con una barra de hierro. El chico lo tiraron y el chico estuvo en el agua mucho rato, porque hasta que no vinieron los bomberos, ni policías ni nadie se tiró por él. Con 2 barras blancas le daban palos así, plap, plap, plap. Y él se fue escurriendo, claro, pues le estaban dando en la cabeza, como cualquiera. En el agua ya no llegaban con los palos. Palos, con palos, eso ha sido, vamos, horrible. Es que no se puede quedar para matarse. Aquí justamente ha habido a uno que le han dado una paliza entre 8 y 9 y luego le han cogido y le han tirado al río. Y ese yo creo que ha sido el que haya fallecido. Es que había personas de 40 y tantos años, la mayoría de ellos, que yo pensaba que esto era cosa de descerebrado. Y no, ahí había, eso estaba muy bien organizado y eran unos bestias, unos bestias. Desde 1982 son ya 11 los muertos por violencia en el fútbol español. Los 2 grupos ultras que se enfrentaron ayer ya habían estado relacionados con 2 fallecimientos, así que lo que se vivió este domingo en los aledaños del Calderón ha vuelto a remover los cimientos de un deporte de masas en el que la violencia, envuelta en tintes políticos, saca a relucir lo peor del fútbol. Los 20 equipos de primera división tienen o han tenido un grupo ultra con mayor o menor presencia en las gradas. La mayoría de ellos nacieron en los 80, aunque vivieron su auge en la década de los 90. Amigos y enemigos por ideología. Se calcula que hay en total unos 10.000 radicales de este tipo en España. El Frente Atlético de extrema derecha, fundado hace 32 años. Los Riazor Blues de extrema izquierda, creados en el 87 y disueltos en 2003 tras el fallecimiento del deportivista Manuel Ríos. Reaparecieron meses después. Los celtarras se denominan guerrilleros antifascistas galegos. Fue en 1980 cuando nacieron los Ultrasur. Florentino expulsó a estos radicales de extrema derecha del campo este año. Antes ya lo hizo Laporta, después amenazado con los Boixos Nois, que definen su ideología como nacionalista de extrema derecha. Los bucaneros del Rayo son de los más numerosos, de extrema izquierda y antisistema. Los Viris Norte del Sevilla son los ultras más antiguos de España, con una marcada ideología de extrema izquierda. Las brigadas blanquiazules del Español fueron uno de los grupos con más protagonismo, pero ahora no pueden entrar en Cornellá. Los ultras de Herri Norte, los Jovaels del Elche, las brigadas blanquiverdes del Córdoba, el Frente Boquerón, la Peña Mújica de la Real y así uno tras otro. Este es el mapa de los ultras del fútbol. Con este mapa, Fernanda, es normal que el debate ya salga del terreno de juego. Bueno, pues efectivamente un mapa que tiene lo que tiene y también con los matices que hay que introducir, porque hay 2 grandes equipos de fútbol, estamos hablando del Barça y del Madrid, que sí que han tomado decisiones muy contundentes para tratar de frenar la presencia de estos radicales en sus respectivos campos y en algunas ocasiones con consecuencias para los presidentes que tomaron esas decisiones. Enseguida escucho a mis compañeros de mesa, pero uno de los testimonios de la jornada, que ha sido reproducido por muchos medios de comunicación fuera de aquí de Galicia, lo tomaban esta mañana nuestros compañeros de Radio Voz. Se trata de un amigo de Jimmy que decía que el propio Jimmy le contó hace unos días que habían quedado a través de WhatsApp con una serie de personas en Madrid. El lunes pasado veníamos en el 11 de allá, de la Grela, de la Claz,
y me comentó que sí, que bueno, que estaba harto, ¿no?, ya de tanta multa de juzgado por culpa de las multas que les metían en los partidos, ¿no?, cuando iban a los partidos, y que bueno, que no sé, me comentó que habían quedado por WhatsApp en Madrid con los del Atlético y tal, pero que yo no le presté importancia, ¿no?, a la cosa, porque me venía hablando así tan seguido de tanta cosa y no le presté importancia. Sin embargo, el domingo a las 12 menos cuarto, que estaba aquí en el Birloque, en la granja, viendo cómo jugaba mi hijo al fútbol, me enteré que por la radio, que estaba escuchando el partido por la radio, eso de que había pasado eso, había una batalla a las 10, 9 de la mañana en Madrid, y con un aficionado del Deportivo, que lo habían tirado arriba al Manzanares y tal, y bueno, y que de aquella aún estaba inconsciente y tal, en el hospital. Y bueno, no sé, me vino un flash, ¿no?, hasta de que podía haber sido él, pero que va, se me fue. Pero que después a las 3 de la tarde empezó a sonar el nombre de él, y bueno, fue cuando ahí ya, pues, me empezó a venir lo del lunes, ¿no?, lo que vivimos el lunes en el bus. Bueno, importante testimonio, como les decíamos, el que recogían esta mañana nuestros compañeros de Radio Voz, ese amigo del fallecido que narraba un poco lo que él mismo había compartido con él unos días antes de que se produjera ese viaje a Madrid, que ya todos sabemos que acabó como acabó. Tuco Cerviño. Bueno, eu creo que isto pon de manifesto, en primeiro lugar, que non só o mapa, xa o sabíamos, tamén o sabía a policía, que estuvo unha época traballando en certos grupos, porque estes grupos son viveiros de fascismos, tanto de fascismos de dereitas como de fascismos de esquerda. Pero hai que un dos debates nestas horas. Hai que fichalos, digamos, e prohibir que entren nos campos de fútbol? Bueno, eu teño algunha dúbida sobre eso, porque as liberdades individuais son moi importantes, de todas as maneiras... Foi o que fixeron en Inglaterra, por exemplo, non? Sí. Cos hooligans. Sí, onde a situación era moito máis grave, ou en Argentina, pero en todo caso, eu creo que debe revisarse por parte das autoridades e dos propios clubs e da federación o papel que están xogando as peñas. As peñas son usadas polos presidentes. Vou falar, porque ainda non se falou aquí moi brevemente, de como o presidente do Deportivo naquele momento, Augusto César Lendoiro, utilizou aos Riazors Blues cando Paco Vázquez se negou a ampliar o estadio coa grada de pabellón. Os Riazors Blues, aparte de recoller, era daquela, fun moitos anos socio deportivo, se dedicaban a recoller firmas para eso. Pero eso non era o grave. O grave é que faltaban poucos meses para unhas eleccións municipais e a grada, os Riazors Blues, empezaron a berrar, empezaron a cantar de maneira sistemática, vou cantar eu tamén, te va a votar, te va a votar, te va a votar tu puta madre. E Paco Vázquez doblou o pulso. Fixo aquela grada, despois de decir que non se podía facer porque acababa coa única pista de atletismo. Ti decías, Lendoiro utilizaba o Riazor Blues. Claro que utilizaba para conseguir ese obxectivo. Paco doblou o pulso indebidamente, na miña opinión. Non digo que a grada non estea ben feita, pero non debeu doblar o pulso si realmente el creía que aquela grada non había que facela. Pero por que hai ese medo o que podan facer os... Porque non o iban votar, hubo un medo político, te va a votar, te va a votar, te va a votar tu puta madre, eso é o que berraban ali. Pero que podan berrar, que decir que iso hai que darlle unha certa capacidade de que o discurso cale, ou hai outro tipo de medos? Non, eu creo que nese caso, bueno, polo que eu creo recordar, foi eso o que pasou. Yo decía, Fernando, que una de las propuestas que se aplicó en Gran Bretaña con el problemón que tenía con los hooligans era fichar a una serie de personas, tener claro quiénes son y, en casos extremos, impedirles la entrada al campo. ¿Qué hay que hacer realmente, si se quiere tomar esto de una forma seria? Yo creo que lo primero es algo tanto para lo que es la administración, el Estado, pero también para toda la sociedad. Desde el momento en el que no se reprueba in situ, que no es desacreditado socialmente el ultra peligroso, el violento, desde ese momento estamos de alguna manera legitimándolo. Estamos oyendo cómo hay muchísima gente, bueno, muchísima no, pero hay gente que está de alguna manera tratando dulcemente el hecho de que una de las partes de la pelea son de aquí. Y la otra son los facinerosos, los malos, los criminales, los que han asesinado a este de los nuestros, ¿no? Que es, al fin y al cabo, Jimmy.
Y a mí lo que me preocupa es que en Coruña hay un grupo violento, que en este caso, bajo el nombre de Riazor Blues, pues comete tropelías por España adelante y aquí. A mí, lo del Atlético, el Frente Atlético, lo tendrán que arreglar en Madrid, ¿no? Aunque sea un problema también nacional, les tiene que preocupar a los madrileños. Si no se reprueba aquí, si se consiente, si consideramos que era uno de los nuestros el asesinado, no arreglaremos nunca el problema. Tienen que ser reprobados por el club, tienen que ser reprobados por la afición y tienen que ser reprobados, por supuesto, y reprimidos por el Estado. ¿Tú sentías, Fran, cuando escuchabas a Tuco decir la utilización que hizo el Endoiro de los Riazor? Es que estamos contando aquí cosas que son... O sea, ¿por qué se ha cargado Florentino después de 20 años mandando en el Madrid? ¿Por qué se ha cargado ahora a los Ultrasur? No es casualidad. Claro. Los Ultrasur acaban de tener un Cristo monumental donde ha habido una pelea por el negocio, porque hay una serie de negocios que son las ventas de entradas, el merchandising, la lotería obligatoria, la rifa obligatoria, el no sé qué tal, y el que ha ganado la batalla es uno de los cabecillas del... antiguo cabecilla del Frente Atlético. Lo que pasa es que ahora parece que hay más negocio en el Madrid, se ha hecho el Madrid. No solo eso, sino que además en las pasadas elecciones, en las últimas, hubo varias candidaturas que amagaron con presentarse y los Ultrasur se posicionaron contra Florentino y a favor de Ramón Calderón, con lo cual ahí digamos que esa fue la puntilla definitiva, ¿no? Yo solo quería contar 3 detalles para que se vea el nivel de estupidez que tiene este tipo de peleas. Jimmy dejó de ir al estadio de Riazor en el año 2013, justo después de su última muesca en el historial policial, que fue aquella famosa pelea que hubo en un bar de las inmediaciones del estadio de Riazor, donde un grupo de Riazor Blues entraron a zoscarle a unos del Zaragoza, también presuntamente de extrema derecha o también de ese rollo. Entraron en el bar, reventaron el bar, les zoscaron, algunos también cobraron y parece ser, no está esto completamente acreditado, pero que entre las sanciones que impuso la Comisión Nacional Antiviolencia le metieron también una suspensión de poder ir al campo. Por lo que nos cuentan a nosotros parece que también seguía yendo, pero yo eso tampoco lo puedo acreditar. 1. 2. El motivo de la pelea de ayer, porque eso es, a mí me parece uno de los motivos más delirantes de tal. Nosotros hemos tenido acceso a alguna información, y Fernando sabe de esto mucho más que yo, donde hablaban que efectivamente existía ese grupo de WhatsApp que se titulaba muy originalmente Hostias en el Manzanares. Es decir, no se rompieron mucho la cabeza. Un grupo en el que estaban los dos lados. No, parece que era un intermediario el que gestionaba la reunión de la gente y que pactaron hasta el número de gente que podía participar en la pelea. De hecho, se ve claramente en el vídeo cómo se suelta un chupinazo, como si fueran los Sanfermines, para marcar el inicio de las bofetadas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí llega un momento donde obviamente todo se descontrola y ocurre lo que ocurre. Es decir, hablan, no iban armados, creo que no. El informe policial dice que se recogieron allí los objetos contundentes en la zona e incluso se reventó un chiringuito que hay allí en la zona del río para coger los cuchillos y estas cosas. Motivo de la pelea, al parecer, porque esto tardaremos tiempo en saberlo, que la policía sigue trabajando en ello, pero tiene que ver con cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga, parece ser que hubo, pues eso, se bañaron unos pocos en la Fuente de Riazor y un sector de estos becerrines entendió que eso era una ofensa al deportivismo. Entonces empezaron a insultarse a través de foros especializados de estos de ultras, hay muchas páginas web de ultras que sigan estas cuestiones y parece ser que a raíz de ahí pues surgió, pues cuando vengáis a Madrid, tal, no sé qué tal, y efectivamente. Estamos hablando de hace 4 meses, ¿no? 5 meses, bueno, en verano, sí, pero bueno, sí, fue a finales de mayo, o sea, es que no tal, ¿no? Vale. 2 y 3, que es ya para mí el colmo de disparate, es decir, estamos hablando que los detenidos son, hay uno de 18 y uno de 58 años y el resto, 21, quiero decir, tienen entre 35 y 45 años. Son unos chavales, ¿no? Claro, entre 35 y 45 años. Yo creo que el problema tiene bastante, o sea, tiene mucho problema del fútbol, efectivamente, porque hay mucha parte, pero yo creo que el fútbol no deja de ser la excusa para que estos se inflen a bofetadas. También es verdad que solamente sucede en el entorno del fútbol, que no hay otro deporte en el que se produzcan este tipo de daños colaterales. No hay ningún otro deporte que mueva los cientos de miles de personas. Déjame que hagamos una conexión con Marina y una conexión telefónica con Antonio Saldes, empezando por Marina. ¿Quién era Jimmy, Marina? Se llamaba Fernanda Francisco Javier Romero Taboada, era conocido como Jimmy o el abuelo, tenía 43 años y este año dicen que tal vez por su situación económica no estaba abonado como blanquiazul, pero sí estaba adscrito a la sección Los Suaves, la más radical y violenta de la hinchada deportivista. Tenía antecedentes judiciales y fue detenido 9 veces hasta el año pasado, el año 2013. Una de ellas fue, por ejemplo, dentro del propio estadio de Riazor por delitos relacionados con el tráfico de drogas y también ya había tenido un episodio relacionados con enfrentamientos entre hinchadas radicales que había tenido lugar aquí en A Coruña y también estuvo con problemas con la policía por robos con violencia e intimidación. Vivía en A Coruña, en la zona de la Plaza del Humor. Su madre tiene un negocio en la calle San Andrés y además de su pareja deja también 2 hijos, uno de 4 años, Fernanda, y otro de 19.
Pues Jimmy formaba parte de los ya mencionados varias veces Riazor Blues, en concreto de una sección llamada Los Suaves, que tienen por lema pues, el gato del grupo ourensano, del estupendo grupo ourensano. Marina, ¿quiénes son los Riazor Blues? Su historia empezó en 1986, cuando el Ayuntamiento de A Coruña disponibilizó autobuses gratuitos para apoyar al Deportivo, que entonces estaba en segunda división, en un partido en Oviedo. Dicen que la experiencia fue gratificante y entonces decidieron repetirlo. En el año 87, en la crónica de un viaje para un partido con el Celta, parece que la prensa se refirió a este grupo de aficionados como los Blues de Riazor y ellos se quedaron con el nombre, empezaron a llamarse Riazor Blues. El grupo aparece tipificado en el libro Radiografía de Grupos Ultras en Acontecimientos Deportivos, publicado el libro por el Ministerio de Interior. Según este informe, el grupo está formado por 1000 simpatizantes, aunque en realidad son muchísimos más. Su corriente principal es antifascista, aunque la peña cuenta con diferentes secciones, por ejemplo, Birfirm, Galiza, USA, Los Suaves o Arsenio. Su historia está marcada por un incidente que ocurrió en el año 2003 tras un encuentro de la Copa del Rey entre el Compostela y el Deportivo en San Lázaro. Se armó una pelea que acabó con reproches entre aficionados deportivistas y Manuel Ríos Suárez acabó falleciendo cuando intentaba proteger a un joven seguidor del equipo santiagués. La policía detuvo a un integrante de los Riazor Blues y estos días este grupo, los Riazor Blues, anunciaron su disolución en un comunicado. Decían: el juguete se nos ha ido de las manos, por muy grande que sea, ninguna bandera vale la pena si tras ella se esconde un solo acto violento, apuntaban. El único acusado de la muerte de Ríos finalmente fue absuelto y el grupo, como sabéis, sigue vivo hasta hoy. Pues muchísimas gracias, Marina. Antonio Salas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, periodista de investigación, autor de muchos libros que le han llevado, entre otras cosas, a tener esta identidad ficticia y este nombre distorsionado para poder no ser identificado. Antonio, ¿conoces a los Riazor Blues y a qué se dedican? Sí, vagamente. No fue uno de los principales grupos ultra que se recogió en la investigación de Diario de un Esquín, pero durante el año y pico aproximadamente que duró la infiltración, sí estuve en el estadio de Riazor y sobre todo con la muerte de Ríos unos años después alcanzaron más protagonismo. ¿Cómo los definirías con la información que tienes? Pues como cualquier otro grupo ultra, el problema es cierto que existen hinchadas especialmente conocidas como los Ultrasur del Real Madrid, las blanquiazules del Español o los Boys of Noise del Fútbol Club Barcelona, que se identifican con una ideología fuera del estadio afín a la extrema derecha y a organizaciones neonazis, y yo creo que es algo que quedó patente en la sentencia contra el Screen en el juicio en el que yo declaré como testigo de la Fiscalía, pero existen también otras hinchadas ultras contrarias que tienen los mismos comportamientos, pero que profesan una ideología radical, en este caso de extrema izquierda. Pues hablemos de esa ideología porque efectivamente se está poniendo encima de la mesa que los Riazor serían de extrema izquierda y el Frente Atlético sería de extrema derecha. ¿Es importante a la hora de entender el enfrentamiento la ideología de uno y otro grupo o no? Vital, vital. Mira, cuando yo estaba en un estadio como el del Barcelona o el del Real Madrid, las caras, las personas con las que yo me relacionaba dentro del estadio, después volví a encontrármelos en la librería Europa de Barcelona o en manifestaciones de partidos políticos de extrema derecha o en conciertos de música racista. Es decir, lo importante no es lo que ocurre dentro del estadio, lo importante es lo que ocurre fuera del estadio. Nunca ha habido un asesinato dentro de un estadio de fútbol. Claro. Todas las muertes se han producido fuera y es muy importante seguir cuál es la vida, cuáles son las relaciones. Eso es lo que yo quería entender con la investigación. Y los grupos cerrados, endogámicos, en los que viven, son el caldo cultivo de ese
odio, no importa que sea dentro de la extrema izquierda o de la extrema derecha, que termina con muertes tan lamentables como la que acabamos de ver. Tú escribes, bueno, como te has infiltrado en estos grupos, hay muchos episodios de tus trabajos que retratan tu sentimiento, bueno, pues las cosas que se sienten cuando uno forma parte de un ejército, digamos así, como el que puede ser el de los grupos ultras. Antonio, ¿qué se siente cuando uno está metido en ese lío, en ese grupo de personas gritando? ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por la cabeza y por el corazón? Poder, sin duda, poder. A un joven de 14, 15, 16 años, que son las edades en que suelen acercar a estos grupos, que puede tener problemas en casa, que puede sufrir bullying en el colegio, cuando de repente se integra en uno de estos grupos que son temidos, aunque ellos lo interpretan como respeto, y dicen que no respeto es miedo, porque estos grupos violentos lógicamente generan miedo a la gente. Mira, yo recuerdo un día muy concreto, un domingo por la mañana, que salía con 10 o 12 camaradas, skinhead, todos cabezas rapadas, salíamos de un acto en el Teatro Callao, en el centro de Madrid, subíamos por la Gran Vía, que es una calle muy transitada, y de repente me di cuenta de que la gente, miles de turistas que frecuentan la Gran Vía el fin de semana, se apartaban a nuestro paso, abrían una especie de pasillo invisible, y entonces sentí la sensación de poder embriagadora, como si la calle fuese mía. Y esa sensación de poder es una auténtica droga que justifica que por mantenerte dentro de ese grupo puedas llegar a hacer cosas como las que han ocurrido este fin de semana. Ya para terminar, Antonio, ¿siguen siendo complacientes las directivas de los equipos de fútbol con este fenómeno? Claro, por 3 razones fundamentales. Primero, porque nadie anima más que los ultras. Yo te puedo decir que he salido afónico del estadio después de estar los 90 minutos participando en los tifos, en las coreografías de nación, y eso se agradece mucho, los jugadores lo agradecen mucho, sobre todo cuando juegan fuera de su propio estadio. En segundo lugar, muchos de esos ultras, al mismo tiempo, son socios del club. Yo concretamente tenía el carnet número 1016 en aquella temporada, por lo tanto, había más de 1000 miembros de ultras solo en esa temporada. Eso significa que son votos a las directivas de los clubes, y de hecho se han dado la recogida de los votos de los ultras para apoyar un determinado candidato. O el factor económico, nadie se gasta más dinero en el merchandising, en los productos, en las loterías, que los ultras. Por lo tanto, es lógico que para las directivas de los clubes resulte difícil renunciar a todo ese apoyo. Antonio, ya para, de verdad, última pregunta. De lo que ha pasado en estas horas, ¿te sorprendió algo? O cuando ayer conociste la muerte de Jimmy, dijiste, vaya, bueno, pues otra vez, y esto va a seguir pasando? Claro, por supuesto, no me asombró en absoluto. Las batallas entre los ultras no se inventaron este fin de semana, existen desde siempre, y la violencia y las cacerías. Hace 10 años yo ya expliqué quiénes eran, dónde estaban, cómo funcionaban, qué pensaban, por qué hacían lo que hacían, y por desgracia, mientras las directivas de los clubes no tomen medidas enérgicas, como se hizo en Inglaterra, me temo que esto no será la última vez que ocurra. Bueno, pues Antonio, de verdad un auténtico placer hablar contigo y escucharte. Alguien que lo ha vivido desde dentro como consecuencia de esa investigación periodística, que tuvo consecuencias también judiciales. Muchísimas gracias por atendernos, Antonio. A vosotros. Un abrazo fuerte. Vamos a hacer una pausa de publicidad, que será la última. Todavía tenemos cosas que compartir con ustedes. Me faltan personas por hablar en la mesa e imágenes bueno, que van a demostrar que lo que sucedió ayer en el Manzanares no era la primera vez que pasaba.